mañana iniciamos entrevista con Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional, además dirigente del Partido Acción Democrática. Bienvenido. Hola, Tenif, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Muy bien, aquí vamos. Un placer para mí conversar con usted. Bueno, básicamente hay muchos temas que abordar, pero quería, ayer se dieron cifras de cuántos venezolanos están habilitados para votar. Son más de 20.531.049, si no me falla la memoria. Hay un candidato ya que está encaminado, se dice, de oposición al gobierno del presidente Maduro, que es Henry Falcón. Sin embargo, la postura de Acción Democrática pues es exigir condiciones, más no llamar a la abstención, que pareciera no ser lo mismo. Hay un Frente Amplio. ¿Qué piensa Negal Morales del Frente Amplio? Bueno, fíjate, estamos clarísimos de que no es lo mismo decir que los venezolanos estamos en pie de lucha por mejores condiciones para lograr un proceso electoral limpio y transparente a llamar la abstención. Para nada hemos llamado a la abstención ni sentimos que somos abstencionistas como principio. Lo que hemos dicho es que en Venezuela, después de la creación de este parapeto, este monstruo que crearon allí, que es la Asamblea Nacional Constituyente, se rompió la relación de poca credibilidad que había entre el pueblo venezolano y su Consejo Nacional Electoral. O sea, la gente vio en principio cómo el Consejo Nacional se prestó a la convocatoria espuria de una Asamblea Nacional que violaba completamente los procedimientos para poderla convocar a través de nuestra Constitución, y después todo el mundo veía los sitios de votación vacíos, los centros de votación, y aparecen 8 millones. Eso rompió la relación que estaba casi que pendía de un hilo entre los venezolanos y su poder electoral, y a partir de allí la gente en las elecciones regionales inclusive nos dio un mensaje claro: bajo esa manera no queremos. Queremos elecciones, queremos salir de esto pacíficamente, pero no así. ¿Qué comenzamos a construir a partir de ese momento? Una matriz de opinión, un movimiento nacional que impulse, no solamente adentro, sino afuera, elementos muy claros para condiciones electorales. Por ejemplo, con ese Consejo Nacional Electoral que no le brinda credibilidad a nadie, es imposible hacer unas elecciones. Y eso pasa en cualquier parte del mundo. A pesar de que se ganó la Asamblea Nacional con ese mismo CNE. Sí, a pesar de que se ganó la Asamblea Nacional, porque cuando se gana la Asamblea Nacional, como te comentaba, no habían hecho lo que hicieron con la Asamblea Constituyente, que fue burlar todos los preceptos constitucionales, luego decir que habían sacado un chorretal de millones de votos, inclusive más que Chávez en su mejor momento, cuando la gente vio los centros vacíos, y después vinieron con las elecciones regionales y abusaron, mandando centros para otras partes, impidiendo que hubiesen garantías para revisar el registro, migraron gente. En general, hoy el pueblo venezolano no confía en su poder electoral. Ir a unas elecciones con un poder desacreditado no es viable para los venezolanos. La gente no sabe, la mención que tocabas de hacer, si esos 20 millones, ¿cómo está ese registro electoral? ¿Realmente ese es un registro electoral que está apoyado, que tiene doble cedulado? ¿Cómo está eso? No ha habido una auditoría profunda con ayuda internacional para eso. Y ahí está el tercer punto, que tiene que ver con cómo concebimos una ayuda internacional. No es 4 personas que vienen con un chalequito y se ponen aquí observadores internacionales y dicen que todo está chévere. No, es alguien que viene, y lo hemos planteado que sea la Organización de Naciones Unidas, que venga desde el principio a chequear cuál es el registro electoral, cómo se está haciendo la cosa, cómo está funcionando los software, las auditorías. Eso no ha pasado en Venezuela. Entonces, pretender luego legitimar al peor gobierno de toda la historia de Venezuela, porque no ha habido una raza tan terrible, tan dramática en Venezuela, nunca, yo creo que ni en la guerra federal ni en la guerra de independencia como la de hoy, que los venezolanos se van masivamente por todas las fronteras, que la gente no tiene que comer, que hoy por hoy no hay medicina, y entonces se la pasan echándole la culpa al imperio, a las sanciones. Hoy Venezuela despertó, Stenif, con una realidad nuevamente sancionado a través de la prohibición de transar en petro. Bueno, pero es que el país tiene que saberlo, y yo aprovecho de ratificarlo como secretario de la Asamblea Nacional, que su poder legislativo, el Parlamento legítimamente electo, emitió una resolución, un acuerdo aprobado por unanimidad además, declarando nulo la emisión del petro porque viola la Constitución, se endeuda otra vez públicamente el Estado sin pasar por la Asamblea Nacional, no presenta una ley de endeudamiento, el Estado intenta comprometer las reservas de Venezuela de la faja petrolífera de Orinoco sin pasar por ninguna parte. Además, ningún Estado en el mundo está metido en avalar un elemento como es la criptomoneda, cuando sabemos que las criptomonedas son elementos que van en paralelo a los estados, no hay ningún banco central metido en eso. Entonces aquí en Venezuela pareciera que intentan burlar lo que ha sido las medidas internacionales que tienen que ver fundamentalmente con violación de derechos humanos y apartarse del camino democrático. ¿Cómo vislumbra usted, ya las elecciones pues tienen fecha, son el próximo 20 de mayo, Henry Falcón sigue en su contienda electoral a pesar que pudiera retirar su candidatura si no se logra una de las peticiones, que es precisamente que venga
la Organización de Naciones Unidas. Pero si esto no pasa y él sigue la candidatura, ¿usted considera que se legitima ciertamente estas elecciones? Para nada. O sea, la comunidad internacional las va a ver como unas elecciones transparentes, competitivas y democráticas. Para nada, ya el mundo ha expresado claramente que esto no es un proceso electoral, esto es una farsa, esto es un parapeto que ha montado el gobierno, adelantando los tiempos, acelerando las cosas a trocha y mocha, planteándole a los venezolanos que hay que reelegir porque sí a una camarilla de gente que pretende quedarse en el gobierno a pesar de que la gran mayoría del pueblo venezolano lo rechaza. Ante esa situación no hay legitimidad que valga. Yo creo que Henry Falcón lo va a reflexionar en el camino. Es la aspiración que tengo más como dirigente, más que como dirigente político, como ciudadano. Porque al final lo que va a suceder después del 20 de mayo, si llegaran a producirse esas elecciones, va a ser la profundización de la ingobernabilidad en Venezuela, porque existe todo un movimiento nacional que ahora se agrupa en el Frente Amplio Venezuela Libre, que no reconoce ese proceso. ¿Cómo sacas adelante un país que está en la ruina si no logras consensos nacionales, si no tú tienes un plan de país que incluya inclusive a los opositores venezolanos, que puedas lograr acuerdos mínimos para relanzar una economía, que puedas rescatar la producción nacional de este país que está quebrada, destruida, los campos venezolanos que no tienen ni siquiera repuestos cómo sembrar, ni semilla, ni fertilizante? ¿Cómo le das comida a este país que hoy está muriéndose de hambre si no tienes los mínimos acuerdos y consensos en el país, sino por el contrario pretendes aislar a la gran mayoría del pueblo venezolano? Lo único que va a suceder es que internamente seguiremos en un conflicto permanente y afuera un desconocimiento ya no solamente de la Asamblea Constituyente, sino ahora un desconocimiento también hasta del presidente de la República. ¿Hacia dónde nos lleva eso? Pero ¿cómo lograr eso desde el Frente Amplio entonces? Porque ciertamente va a llegar el 20 de mayo y va a llegar el 21 de mayo y van a ser 6 años más quizás esta situación si no se toman las medidas que se deben tomar. Así es. Bueno, mira, en el Frente Amplio comenzamos a estructurarlo esta semana. Asambleas de ciudadanos en distintas partes del país, que permitieron ir llenando de músculo civil y político a este grito de libertad que estamos desarrollando desde el Frente Amplio. ¿Qué sucedió en estos días? Se hicieron asambleas donde se incorporó no solo partidos políticos, sino sectores de la sociedad civil, para llevar este esquema organizativo, Estenis, porque lo importante que estamos haciendo en este momento, en esta etapa de organización, de creación de tejido social, es apuntando en primer lugar hacia el tema de la exigencia de condiciones, la pelea por condiciones, lograr elecciones libres, pero por otro lado, alzar nuestra voz frente a lo que está sucediendo en el país. Ya el Frente Amplio está planteando en esta semana protestas cívicas y pacíficas sobre dos temas que son neurálgicos y medulares para el país. En primer lugar, el tema eléctrico en Venezuela, que es un desastre. Después de que en la democracia logramos electrificar el país, llevar la luz hasta los pueblos más recónditos, este gobierno ha destrozado el sistema eléctrico nacional. Entonces, desde el frente, vamos a protestar sobre eso. Esta semana, entre jueves y viernes, hay protestas cívicas sobre ese tema y hoy desde la Asamblea Nacional vamos a discutir el tema y además vamos a introducir nuevamente el proyecto de ley orgánica del sistema y el de servicio eléctrico venezolano, que ya estaba discutido en primera discusión y que ahora lo vamos a colocar otra vez sobre el tapete de la discusión nacional. ¿Tienen expectativa de que la gente pueda salir a la calle luego de lo que se vivió en 2017? Estoy convencido. Porque era la misma propuesta, eran protestas pacíficas y el resultado creo que no hay que recordarlo. Claro, pero hay que recordar, no hay que olvidarlo, mejor dicho. Yo estoy convencido, que igual que tú, que no hay que olvidarlo, y por eso cuando me tocó ser vocero del Frente Amplio, Venezuela Libre, dije muy claramente que lo que aspirábamos para este fin de semana y lo que aspiramos es asambleas de ciudadanos que se quedaban en ese sitio donde habían sido convocadas. Nosotros no pretendemos, Estenis, reeditar una etapa de confrontación entre el pueblo civil contra su pueblo civil en armas, o su pueblo en armas, perdón, que es la Fuerza Armada Nacional. No queremos esa confrontación nuevamente. Cuando vayamos a un sitio a protestar, ahí nos vamos a quedar. Y es en ese momento donde vamos a entregar un documento y vamos a alzar nuestra voz. Es creando tejido social, creando un frente que permite inclusive organizarse hasta en los centros de votación para que exista entonces, cuando logremos conquistar las elecciones libres, tengas en cada centro estudiantes, obreros, empresarios, gente de la sociedad civil y de partidos luchando y peleando y defendiendo tus votos, pero también luchando por las cosas que hoy
tocan el bolsillo del venezolano. Por ejemplo, otra protesta que vamos a hacer esta semana tiene que ver con la emisión de efectivo en Venezuela, y hay una protesta que se está organizando al frente de Sudeban. Pero ¿qué es lo que estamos alzando la voz allí? No es posible que nadie tenga cómo pagar una camionetica, un taxi, que nadie tenga sino que pagar 130 y 150% por encima del valor de una moneda para lograr tener efectivo. Entonces, ¿en qué desastre estamos viviendo? Por eso el Frente Amplio tiene dos ópticas fundamentales: la lucha por las condiciones y lograr cambiar esta realidad y transformarla a través de elecciones libres y democráticas, y estar al lado del pueblo venezolano peleando por las cosas que hoy más está sintiendo y más está sufriendo. Y precisamente ese tema de lo que está sufriendo el pueblo vamos a hablar en la próxima parte, porque quiero conocer su opinión del comunicado de la conferencia episcopal